Muy buenas tardes, estimados agricultores y agricultoras de El Agro en línea que nos están viendo obviamente a través de las pantallas de nuestro canal de YouTube El Agro en línea, por supuesto. También recuerden que estamos presentes en Instagram como El Agro en línea y por supuesto la página de Facebook El Agro en línea, donde podrá ver todo este contenido, todo este material que estamos haciendo con mucho cariño y con mucha pasión también para todos nuestros agricultores que necesitan y están ávidos de recibir información actualizada, información relevante para poder gestionar sus campos de una forma eficiente. Hoy, estimados amigos, está con nosotros un invitado muy, pero muy especial. Está con nosotros don Benjamín Barros. Él es colega, ingeniero agrónomo de la Universidad Mayor, máster en Administración de Empresas Silvagropecuarias de la misma Universidad Mayor, don Benjamín Barros, que es director de agronegocios. ¿Cómo está, don Benjamín? Gusto saludarlo. Hola Álvaro, mucho gusto en conversar contigo aquí para poder presentarte a Agrocapital, la empresa donde hoy día soy actualmente director, y poder conversar sobre lo que la contingencia y el mercado agrofinanciero, donde creo que muchas veces, sobre todo en crisis, hay o sale un tema más frecuentemente sobre la conversación. Sí, muchas gracias Benjamín por aceptar esta invitación. Sabemos que ya estamos todos entrando en trabajo de cosecha, en algunas partes están raleando, ya empieza el trabajo intensivo ya en la mayoría de los campos, y conjuntamente con eso, Benjamín, entran también los gastos, también entran muchos gastos que son muy intensivos para pagar los insumos, para pagar la gente, para pagar un montón de cosas, el petróleo. Hay que tener, el agricultor hoy día se tiene que transformar, ¿cierto?, en un mago para poder financiar su negocio y empezar a sacar plata no sé de a dónde muchas veces. Hay algunos campos en algunos años particularmente que han sido muy complicados en algunos sectores, en donde los flujos de caja se complican mucho. ¿Cómo está actualmente, Benjamín, la actualidad del mundo financiero en el rubro agrícola? Bueno, la verdad es que, como tú bien dices, no es solamente complejo por nuestra industria, sino que estamos atravesando una crisis ya por todos conocida, no solamente sanitaria, sino que también financiera. Cabe sí destacar de que en la industria financiera agrícola, o mejor dicho, la industria agrícola propiamente tal, el agro no paró. En consecuencia, no es comparable con otras industrias donde fueron fuertemente afectadas, como por ejemplo la industria del turismo. Entonces, dicho eso, mal de muchos, consuelo de tontos, dicen por ahí, pero hay que ser franco en que nuestra industria ha empezado a evidenciar los fundamentos que muchas veces se daban por obvios, ¿ya? Al momento de pensar en inversión en agricultura, ¿ya? ¿Cuáles son esos fundamentos? Y ahí está algo muy interesante que podemos conversar. Por ejemplo, la producción de alimentos, donde tú tienes una población que aumenta no solamente en su cantidad, sino que también en su poder adquisitivo. Las clases medias en países de contraestación y también en el Asia comienzan a demandar alimentos inocuos y más saludables, donde Chile, gracias a su apertura comercial y profunda competitividad de su industria agrícola. Entre paréntesis, hay que recordar que nuestra industria agrícola es de las pocas que no son subsidiadas de manera estructural o profunda, como es la agricultura norteamericana o europea. En consecuencia, nosotros tenemos la capacidad de competir con cualquier otra empresa agrícola en otras latitudes, ¿ya? Entonces somos competitivos, proveemos de alimento, un producto que siempre va a ser consumido, sin importar qué es lo que ocurra, con una tendencia al consumo mayor, toda vez que, y además en donde nos está requiriendo algo que es muy importante, la constante innovación de nuestros agricultores, ¿ya? Toda vez que la tierra per cápita en el mundo
a la tierra arable o destinada a agricultura en el mundo se va reduciendo en proporción a los habitantes, porque la tierra ya se dejó de hacer hace mucho tiempo. Claro. Entonces, ¿qué es lo que va ocurriendo? Las poblaciones crecen, las ciudades crecen y la tierra para destinos agrícolas comienza a sufrir el estrés de la demanda para otras industrias o derechamente de las ciudades. Y ahí es donde nosotros tenemos que, exactamente, comienza a competir ese insumo, y ahí es donde la tecnología obliga a generar mayores eficiencias. Muchas veces se habla de que los agricultores no son eficientes, y eso no es tan así. Los agricultores se modernizan. Obviamente todos pueden tener la imagen del dron súper espectacular que vio la televisión o en un video en YouTube o cualquier portal de otros países, pero si uno mira cómo ha ido la evolución de la tecnología en los campos, ha ido para bien y ha ido penetrando esa tecnología que a su vez también, como somos un país abierto, no tiene ningún problema en ingresar a nuestro país. Así que en ese sentido creo que el agro es una industria que tiene fundamentos sólidos y debe seguir avanzando hacia allá. Lo que se evidencia, como decía en un comienzo, respecto de otras industrias. Hoy día no importa tanto la contingencia social nacional, sino que es mucho más importante la calidad y la condición con que nosotros sacamos nuestras producciones agrícolas a esos mercados. Sí, claro. Es bien particular tu visión que tienes ahora, Benjamín, y lo han comentado en un montón de seminarios, ¿no? El campo no paró nunca, porque no podemos parar. De ahí felicitar a todos los agricultores que con una pasión, ¿cierto? Con un compromiso con la sociedad también cumplieron muy bien su rol de productor de alimentos en épocas muy complejas. Ahora estamos también a puertas de iniciar una nueva temporada que también ha traído algunos coletazos, principalmente, por ejemplo, yo te doy el caso acá, Benjamín, de la zona de Parral, que es productora de espárragos. Principalmente el 90% de los espárragos que producen ahí van para la industria del congelado y que van para la red Oreca, que es hotel, casino y restaurantes de exportación, en donde prácticamente no pudieron vender su producción porque obviamente los casinos, los hoteles y los restaurantes estaban todos cerrados, en donde hubo un mercado muy específico que se complicó mucho. Pusimos los huevos, ¿cierto?, en una misma canasta. Desde ese punto de vista, Benjamín, ¿cómo Agrocapital, qué herramientas le ofrece a los agricultores para no poner los huevos en una misma canasta, diversificar un poco su mercado, diversificar también un poco el riesgo y de cierta forma también poner una barrera o un escudo a todos estos movimientos abruptos de los mercados, que si, oye, sale un presidente electo en otro país, muere o nacen oportunidades? Bueno, efectivamente, y ayer tuvimos cómo cambió sorpresivamente para muchos, cómo cambió el presidente en Perú, y así también sorpresivamente vimos cómo China le cerró las puertas al comercio agrícola a Australia. En consecuencia, se abre toda una oportunidad para el comercio, por ejemplo, viñatero, de los chilenos hacia China. Pero llevando esto a la realidad nacional o cotidiana, básicamente a través de Agrocapital nuestro rol es apoyar a las empresas en solucionar todos los problemas que los agricultores normalmente esquivan por diferentes razones. Esos son financiero, gestión y económico. El agricultor muchas veces esquiva el escritorio, sí. Le gusta estar en el campo, sí. Oye, bueno, Benjamín, diste en un punto ahí, Benjamín, porque pasa mucho que nosotros que somos amantes de la tecnología, ponte tú, pasa lo mismo con el tema de la tecnología. Mira, no había caído en cuenta hasta que tú me lo contaste ahora, en que muchos agricultores son muy reticentes de ir a las instituciones financieras, prácticamente dejan un día al mes para poder ir
al ayuntamiento, ¿cierto? O al servicio de puesto interno, con un cuidado, prácticamente tienen mucho miedo, mucho temor a acercarse a este tipo de instituciones, ¿viste? Pero específicamente en el clavo, Benjamín, con tu comentario. ¿Cómo Agrocapital ahora, teniendo en cuenta eso, ayuda a los agricultores? Claro, nos damos cuenta de eso, Álvaro, porque nosotros también somos agricultores, ¿no? De familias de agricultores y trabajamos en el campo. A ver, ¿qué es lo que ocurre? Que Agrocapital te ayuda en eso desde el punto de vista de ayudar en búsqueda y reestructuraciones financieras, te prepara a ti, a empresas medianas o diferentes tamaños, a procesos de capitalización, a buscarse un socio, valorizarla, y también te va generando fuentes de información y análisis. Pero sobre todo, y creo que es muy importante acá, y va en la línea con lo que tú preguntas, son la contabilidad y cómo generas a partir de esa contabilidad información que le sirve al agricultor y no le obliga a destinar gran tiempo en su escritorio. Al contrario, se le genera una información a la medida para que él mejore su proceso de toma de decisión. Tú, al mejorar tu proceso de toma de decisiones o al mejorar la calidad de tus datos, de tu información, se te va a abrir muchísimas puertas. Sí. No solamente en lo financiero, directamente con los bancos, sino que también con tus proveedores, y comienzas a ver cosas que por inercia muchas veces no veías. No se trata de que existen buenos ni malos agricultores, ¿ya? Se trata de que hay que utilizar las herramientas que nos dan desarrollo, y sobre todo esta masiva intercomunicación que nos ha obligado al COVID y a distancia, herramientas que nos permiten mejorar nuestra gestión de nuestro negocio sin tener que ir al escritorio, ¿ya? Entonces, si nosotros estamos metidos en un mercado que está internacionalizado, donde tenemos que competir no con el agricultor del valle de al lado, ni siquiera con el vecino, sino que tenemos que competir con el agricultor de Sudáfrica, de Europa, de California, contra ellos son los que nosotros competimos, ¿ya? Entonces nosotros, a través de un proceso y a eso, si tú le sumas de que hace corto periodo de tiempo atrás tuvieron que pasar los agricultores de contabilidad de renta presunta, donde no llevaban obligatoriamente contabilidad para pagar impuestos, ahora tienen que llevar contabilidad efectiva. ¿Qué significó ese cambio? Completa. Eso significa de que antes nosotros pagábamos impuestos en base al valor de nuestros territorios, de nuestros activos, de nuestros campos, y ahora pagamos impuestos en base a cómo nos va en el negocio. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Muchas veces la contabilidad... Sí, disculpa, pero quiero que también lo incorpores en tu análisis sobre también la pasada reestructuración que hubo en los revalúos fiscales que hizo Impuestos Internos, y qué repercusiones también tuvo esto en la elección de elegir renta presunta o renta efectiva. Bueno, ahí efectivamente eso es otro pelo a esta sopa. En la SNA, donde soy consejero nacional, vimos este tema muy a fondo, y como gremio se llevó esto con el carácter de mayor urgencia e importancia entre el ministro de Hacienda y el ministro de Economía, y vimos cómo en diferentes zonas del país, sin razón o sin correlación en la productividad de ese predio, el valor de ese campo subía en 300, 400%. ¿Ya? Eso sin duda que merece ser revisado, ¿ya? Y eso sin duda que los gremios deben unir fuerzas para llevar esa presión sobre el Ejecutivo y el Legislativo en caso que corresponda. Ya no solamente por el tema de los avalúos. En consecuencia, creo yo que es un tema relevante, pero que no va de la mano con el cambio, o no va directamente de la mano con el cambio de contabilidad, que era lo que conversábamos inicialmente. El cambio de contabilidad te obliga ahora a llevar una contabilidad completa para que tú pagues impuestos en base a esa contabilidad. Pero eso no es lo mismo, ¿ya? Esto
esto es lo más importante que hay que ir internalizando en nuestra industria. No es lo mismo cuando tú haces una contabilidad para pagar menos impuestos, ¿ya?, que una contabilidad para gestionar mejor tu negocio. Los criterios no son los mismos. Te doy un ejemplo. Muchas veces las inversiones que se hacen en los predios se llevan a gasto, ¿ya? Esto obviamente está permitido por la ley y no estamos discutiendo ello. Se llevan a gasto, en consecuencia, tu base imponible disminuye. O sea, tú pagas impuestos sobre un monto menor, ¿ya? Pero eso, a la vista de un banco, por ejemplo, o de un proveedor financiero, un inversionista, ¿qué es lo que ve? Vio que ese ejercicio en particular te aumentó tu costo operativo. A ver, pongamos un ejemplo. En consecuencia puede ser para ir aterrizando la conversación. Por ejemplo, tú vendes 100. Un productor de arándano que le pone techo a las plantas. Por ejemplo, tu productor de arándano, exactamente. Ese techo, ¿ya?, tú lo podrías quizás depreciar en 5 o 10 años. ¿Ah? Sí, y ponerlo como inversión. Y eso tú lo activas en tus activos de tu balance, ¿ya? Claro, pero también hay otros gastos que también se podrían activar, por ejemplo, el desarrollo del huerto los 2 o 3 primeros años, ¿ya? Que eso se podría activar. Biológico. El capital, claro, todo el capital que tú tuviste de formación para ese huerto, ¿ya? En consecuencia, esos gastos o esa lona del techo, para ir en concreto, ¿ya? Toda esa lona, el contador puede que no haya sabido de que esa lona era para ese techo, ¿ya?, sino que puede ser que era una lona para cualquier uso operativo recurrente, que vamos a decir que tú normalmente compras o un insumo más, porque esos contadores ven muchas operaciones y de muchas industrias, entonces la verdad es que no ven eso más allá. Y eso lo tiran en el gasto. ¿Qué quiere decir? Que si ese campo tuvo ingresos de 100, ¿ya?, y operativamente el campo a ti te cuesta hacer producir anualmente 60, ¿ya?, te quedaron 40 sobre los cuales había que pagar impuestos. Y sobre ese 40 que se calcula la base imponible. Entonces, ¿qué es lo que hace un contador que busca pagar menos tributos? Esas inversiones que podrían ser catalogadas como gasto, va a decir, ya, pero de los 60, si yo considero esa inversión, voy a llegar a que los gastos de este año no van a ser 60, van a ser 80. En consecuencia, vas a pagar impuestos sobre 20, no sobre 40 como era antes, ¿ya? Pero ahora, entonces ahí el contador va a estar feliz porque hizo que su cliente o esta empresa agrícola pagara menos impuestos, ¿ya? Pero ahora te pongo en la otra vereda. Sí, porque tú vas a ir ahora al banco. Por el otro lado, sí. Tú vas a ir al banco después, ¿ya? Entonces vas a ir al banco. Vamos a ir al banco para pedir un crédito para comprar un tractor, para poner un galpón, para instalar un equipo de riego, buscar un financiamiento para nuestro campo, para cualquier cosa, para seguir produciendo alimentos. O un capital operativo, por ejemplo, tú quieres factorizar una factura, tú eres un comprador industrial, y te hizo un contrato esa industria, ¿ya? Oiga, te dijo, yo le voy a comprar estos arándanos que no son de calidad de exportación, se los voy a comprar para hacer los pulpas, o para un fin agroindustrial, pero yo no lo pago al contado, porque mi negocio es diferente, ¿ya? Pero sí le puedo hacer este contrato, o bien hacemos una venta y yo la factura se la pago a 30 días, ¿ya? Ambos productos, contrato o factura, tú eso lo puedes llevar al mercado de capitales, ¿ya? Y en consecuencia, junto con el balance, ¿no? Claro, entonces tú vas a llevar esos documentos al mercado de capitales y te van a preguntar, bueno, ¿y quién es usted? Claro, perfecto, yo le puedo financiar esa factura, ese contrato, ese crédito para ese tractor, etc. Ya, pero ¿quién es usted? Y usted le va a pasar el balance, ¿ya? De los últimos 3 años. Pero en los últimos 2 últimos 3 años, ¿ya? Usted tuvo
inversiones tiradas a gasto. En consecuencia, en vez de que usted sabe que ganó 40, porque hay 20 que los invirtió, pero el balance dice que ganó 20, ¿ya? Entonces después, oiga, pero quiero que me preste, sí, pero que usted gana 20, si usted ganara 40, ¿ya? Yo quizás le financio, pero está muy apretado, está muy ajustado. ¿Ah? Eso es el caso extremo, que digan ya derechamente que no, ¿ah? que evidentemente cuando tú estás en una crisis financiera como la actual, ¿qué es lo que ocurre con la banca? La banca se restringe en sus créditos. Se pone mucho más complicado, si ahora está mucho más complicado. Sí. Mucho más complicado. Entonces, ¿cuáles son las herramientas que los agricultores sí tienen a su alcance? Es una buena calidad de la información. Y esa calidad de la información se genera a través de dos principales fuentes. Uno, que es lo que ellos pueden gestionar de manera propia o directa, que es contabilidad y gestión de esa contabilidad, ¿ya? Para el ejemplo que ya digo, sí. Que además de entregarte un mejor acceso al mercado financiero, te va a generar información mucho más concreta para tomar decisiones. Claro. Porque vas a comparar, si tú todas las inversiones las clasificaste como correspondía, etcétera, los gastos en diferentes cuentas, tú después vas a poder revisar si es que ese gasto proporcionalmente era mayor o menor que el año anterior, por qué ocurrió eso, y vas a poder tú tomar mejores decisiones. Y ese rol. Mira, te voy a dar un ejemplo súper concreto que vi esta semana. En una agrícola acá cerca, en Yerbabuena, las personas promediaban al año, todos los años se raleaban 28 30 plantas día. Este año llegaban de promedio 18 a 22 plantas por día. Bajaron mucho su rendimiento. Pero también se empezaron a preguntarse por qué bajaron tanto el promedio. Y es que la escalera estaba mala, los equipos estaban malos, justificaba ya una renovación de equipos. Pero si tú no tenías esa información, no tenías cómo saber, ni siquiera podías darte cuenta de la diferencia de promedio de planta que estaban haciendo las personas. De ahí lo importante también de registrar esto. Ahora, Benjamín, en ese mismo sentido del registro, ¿qué opinas tú de estas nuevas tecnologías agrícolas, de los cuadernos digitales, las plataformas y los software de gestión agrícola que también están ya, digamos, masificándose en un montón de agrícolas, pasando ya del registro en papel a la planilla Excel, que es lo primero, y posteriormente a estos software de administración agrícola? ¿Qué opinas de ello? Creo que es muy bueno, eso va en la línea con la modernización de nuestra industria, ¿ya? Y a su vez también eso tiene mucha correlación con lo que nuestro rol tiene en esta industria, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nosotros tomamos, que a diferencia de gran parte de esos software de gestión, que son gestión prediales, recuerda que nuestro foco está en hacer lo que la parte más de escritorio, de oficina, ¿ya? Entonces la parte que también te va a generar información para la toma de decisión en terreno. Pero ¿qué es lo que ocurre? Esto nace desde de la contabilidad. Entonces nosotros tomamos esa contabilidad para esas empresas. Oye, pueden ser muy pequeñas, no hay problema en ello, ¿ya? Y el costo del servicio es totalmente al alcance de una pequeña empresa, porque somos competitivos con los contadores no tradicionales, ¿ah? Con la diferencia de que esa misma contabilidad, ese mismo proceso, nosotros podemos generar incluso dos contabilidades, para que no tengas que elegir si haces una estrategia de optimización tributaria o una estrategia de gestión. Pues podemos entregar los dos. Entonces, y el banco te acepta que tú le presentes un balance financiero. Te va a estar encantado de recibirlo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Nosotros tomamos desde cuando nace, a nosotros nos entregan las facturas de esos agricultores, nosotros las digitalizamos y las informamos en tu balance, el cual te vamos informando periódicamente, ¿ya? Y además podemos entregarte un sistema de reporte asociado a esa información contable, ya sea comparándolo con un año anterior o contra un presupuesto que en su origen se hizo
y quiere saber si el presupuesto se va cumpliendo o no. Mira que está bueno eso. Entonces, eso te genera una información que es totalmente complementaria y diferente a los cuadernos de campo que tú bien comentabas, a los software de producción para ver, para poder optimizar tu producción o calidad pecuaria o agrícola, que son focos diferentes. Nosotros nacemos de la gestión que te vamos a entregar. Oye, haz tu gasto en fertilizantes o agroquímicos, se incrementó mucho de un año a otro, incluso te lo podemos informar por cuartel, ¿ya? Si es que, o por predio, si es que tenemos esa diferenciación en su origen. Entonces tú con eso, sí, ocurrió esto, porque yo cambié el producto, pero mira, no aumentó la productividad, en consecuencia vuelvo al otro que era más barato, ¿ya? O mira, sí, aumenté ese gasto, pero la proporción de ingreso aumentó en ese cuartel, en consecuencia vale la pena gastar más en esos productos que en los anteriores, porque de verdad generan un impacto positivo. Pasamos de la parte cualitativa que veíamos en el predio, que muchas veces es por la experiencia, a una parte mucho más cuantitativa que te viene a reafirmar esas buenas decisiones y a abrir o apoyar en ver cosas que antes no veías. Sí. Estamos, estimados agricultores, como tenemos una interesante conversación junto a Benjamín Barros, él es director de Agrocapital, empresa, ¿cierto?, que se dedica a la prestación de servicios en términos contables, administración, gestión de campos y obviamente opciones de financiamiento para la producción agrícola. Benjamín, quería preguntarte ahora sobre los temas regulatorios, porque este tema de los impuestos, ¿cierto?, de las cargas impositivas, tomando en consideración un montón de reformas que han habido y reformas que pueden haber en el futuro, ¿qué tan importante es estar bien asesorado en este tipo de situaciones? Bueno, creo que como bien tú dices, se ha movido harto el piso durante el último tiempo. Me parece que la contabilidad completa llegó para quedarse con la agricultura, y la gestión de la información es parte esencial de nuestros negocios si lo miramos a largo plazo. Dicho eso, me parece que parte importante de las herramientas que tienen los agricultores para preparar su buen financiamiento es no solamente llevar este nuevo sistema de gestión contable, sino que también prepararse en lo que son sus proyecciones de ingreso, ¿ya?, en sus flujos proyectados, ¿ya?, y también en auditorías pasadas, que te pueden permitir hacer varias cosas. Por ejemplo, buscar nuevos financiamientos estructurales. Entonces, una cosa es que tú tengas la estructura contable que te vaya generando una información, y con eso tú vas haciendo más robusta tu empresa desde el punto de vista de gestión. Y por otra parte, tú requieres de prepararte bien en flujo, y ahí es donde también nosotros entramos con asesorías para buscar esos financiamientos, no solamente en bancos, también en fondos de inversión o en mercados de deuda privada, ¿ya?, en Chile y en el extranjero, que con eso te preparamos, te ayudamos a preparar tu empresa, ¿ya? Te ayudamos con la generación de toda la información del paquete financiero para presentarlos en esas instituciones donde tú puedas acceder o optimizar tus probabilidades de éxito para gestionar ese nuevo financiamiento, ¿ya? Entonces, una pata es cómo yo voy mejorando estructuralmente la gestión de mi negocio. Otra pata va cómo atiendo yo la urgencia actual de buscar un nuevo financiamiento, ¿ya? Y otra pata va por un financiamiento o capitalización, venta de la empresa, etcétera, o bien, y la otra pata es cómo yo incorporo visiones externas a la empresa que me permitan ir haciendo mejoras, ya sea en análisis de competitividad de ciertos productos, análisis o apoyo en la toma de decisiones estructurales de la empresa. Entonces, todos estos componentes van generando nuestro sello, que al final, ¿cuál es? Sabemos de finanzas, de economía y de agricultura. ¿Y cuál es el problema financiero normal que hay? Que los bancos no saben de agricultura,
o los financieros no saben de agricultura y los agricultores no saben de finanzas. ¿Ya? Sí. Somos ese puente que busca unir estos dos mundos y hacerle ver muchas veces a los financieros que en la agricultura hay ventajas tremendamente importantes, como por ejemplo los activos reales, los campos hipotecables. Es una empresa de servicio, no existe. Es una empresa de turismo, no existe. Entonces, esos campos que tienen plusvalía en el tiempo, o sea, se valorizan en el tiempo, generan una herramienta muy importante para que yo pueda migrar muchas veces de plantaciones de cultivos anuales a, por ejemplo, quiero emprender en mi huerto de avellanos europeos. Entonces, bueno, tengo un buen asesor. ¿Dónde puedo conseguir ese asesor? Voy a empezar de a poco. Sí, pero es que si empiezo de a poco, me va a requerir menos capital, efectivamente, pero también mi puesta en marcha va a ser más lenta, ¿ya? O bien prefiero irme sobre la cereza, porque claro, el avellano europeo se adapta mejor o va a demandar menos de mi capacidad, de mi capacidad como agricultor, pero voy a tener un punto de equilibrio en el año 7, 8, porque demora mucho más en madurar ese huerto. O me voy a la cereza, o a otro fruto fresco, o defino una estrategia industrial, como podría ser la frambuesa o frutilla. Sí. ¿Me quiero ir por lo orgánico o no? Todas esas decisiones son decisiones que no deben ir por las modas, sino que tienen que ir cotejadas con información técnica sólida, porque al final estáis invirtiendo y dedicándole tiempo por muchos años de tu vida a este proyecto, si es que tú eres un agricultor. Estamos hablando, estimados agricultores, con los secos de Agrocapital que están aquí hoy día a través de Benjamín Barros, comentándonos sobre todas las opciones de financiamiento que hay para poder optar, ¿cierto?, a mantener nuestra producción. Benjamín, te quería preguntar a continuación, se han visto muchos fondos de inversiones internacionales invirtiendo en campo, invirtiendo en agrícola, han crecido un montón en plantaciones de cereza, algunos fondos de inversiones principalmente asiáticos, fondos de inversiones europeos y norteamericanos en plantaciones de campo con frutales, avellanos europeos, en algunos casos también. Cuéntame cómo se ve este mercado de fondos extranjeros, ¿cierto?, de capitales extranjeros que vienen a invertir en agricultura nacional. ¿Cómo lo ves tú de aquí a futuro y cómo nos podría ayudar esto también a traer cierto desarrollo a todas estas comunidades rurales? Lo veo muy bien. La inversión en agricultura por parte de los fondos de inversión comienza a desarrollarse después de la crisis subprime, ya con más fuerza. Primero parte en el 2008. Exactamente, después del 2008. Primero parten las primeras iniciativas son inversiones en bosques, para luego, que ahí también tuvimos en los 90 incursión de los fondos en Chile, de fondos extranjeros y también algunos locales en esa industria, y después de la crisis subprime comienzan a invertir en agricultura, muchas veces en commodities agrícolas, que esos son la soya, el trigo, el maíz, donde Chile no era un jugador importante a nivel global, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Después de eso existe después de la crisis subprime, cuando todos se alejan de los mercados de capitales, van hacia los mercados de activos reales. Y ahí era, como te decía, los commodities agrícolas. Pero eso luego tiende a disminuir, y los mismos inversionistas que ya aprenden de esta noble actividad comienzan a buscar alternativas. Y esas alternativas las dan los cultivos permanentes, que en parte son la fruticultura. Y está demostrado que la rentabilidad en la fruticultura es considerablemente mayor, demostrado en términos de inversión, me refiero, los agricultores saben que un fruticultor es de mayor rentabilidad
calidad que un cultivo anual, por la razón de la cual hemos ido avanzando de norte a sur con la fruticultura, en reemplazo de los cultivos anuales. Entonces, los inversionistas comienzan a ver este cambio y comienzan a invertir en cultivos permanentes que son la fruticultura. ¿Y dónde están los principales países productores frutícolas? Y ahí entonces caemos a lo que ya sabemos, que Chile es potencia frutícola, con un mercado internacional abierto, competitivo, es a contrastación de los mercados americanos, del hemisferio norte. En consecuencia, es un mercado de destino casi que obligatorio para alguien que quiere invertir grandes sumas de dinero en agricultura, en cultivos permanentes. Esa es la razón fundamental que hay detrás de esos inversionistas. Entonces, ¿qué es lo que viene acompañado de eso? Bueno, aparte Chile también tenía condiciones muy favorables, tenía un crecimiento estable, tenía una cierta estabilidad política también, ¿para qué hablar del capital fito y zoosanitario también, libre de enfermedades y plagas que tienen otros países de la misma región? Yo creo que también son puntos muy importantes a la hora de evaluar cierto tipo de inversiones en un país, cierto, mover capitales, y que han hecho, ponte tú, que también muchos fondos de inversión extranjeros, aparte de la fruticultura, ojo, que también han invertido en producción ganadera, en producción porcina, en producción ovina también. Entonces es muy interesante también cómo en un escenario global Chile está muy bien posicionado para todo este tipo de capitales de riesgo que venían a invertir particularmente en agricultura. Claro. Y es muy bien, y es muy aclarante la visión que tienes tú también, Benjamín, sobre esto. Ahora, ¿qué oportunidades, Benjamín, según tú, en esa línea podemos tener en el futuro, tomando en consideración el nuevo escenario, el escenario de hoy? A ver, yo creo que lo primero es entender que nosotros tenemos que estar preparados para cuando alguien nos toque una puerta. ¿Ya? Y para eso necesitamos ir generando... Sí, para eso generando mejor información, la contabilidad, y más profesionalismo. ¿Ya? Y no mucho más allá de la contabilidad. Esto es profesionalizar la empresa. ¿Ya? Entonces, de eso tú vas construyendo una historia y una forma de crecer. Y muchas veces tú vas a poder, vamos a ir viendo cómo esta industria que viene y entra con diferentes estrategias de inversión, en donde quizás tú, como agricultor, vas a poder encajar en una de esas estrategias. Por ejemplo, hay fondos de inversión que se asocian con los agricultores para crecer. Hay fondos de inversión que ofrecen la tierra y te la arriendan, ¿ya?, a largo plazo, y no quieren ser agricultores, pero tú quieres crecer y no quieres comprar un campo porque eres bueno haciendo la producción, ¿entiendes? Entonces no tiene sentido que tengas la tierra, sino que solamente tú quieres operar el huerto. Sí. Mira, ese modelo... Y ahí hay muchas... Sí, y acá ha habido ahora, ponte tú, han llegado muchos paneles solares. No sé si los has visto o has podido participar de algún tipo de proyectos de ese tipo, en donde hacen arriendos a muy largo plazo, digamos, con horizontes mínimos de 10, 15 años, y instalan paneles solares para, digamos, la cosecha de radiación para transformarla en energía. Y que también son proyectos... Entonces toda la industria que tiene, o el clúster que está asociado a la agricultura, empieza a generar soluciones acorde al modelo de negocio. O sea, ¿qué sentido tiene de ir, si tú eres un proveedor de techos de cereza, tú vas a ser mucho más competitivo en el mercado si tú lo ofreces a ese agricultor que te lo pague acorde a lo que genera ese campo de cereza, o sea, a partir del tercer año, cuarto, quinto, sexto, y te pague eso. O sea, un producto que viene con un financiamiento, que no tienes que comprarlo en el momento cero. Bueno, todo eso, ¿ya? Aquí en Chile hemos visto menos lo que es el desarrollo de invernadero. Pero hay una agricultura muy potente en invernadero. Entonces, todo exacto, ¿qué es lo que nosotros hacemos en ese sentido? Ya en medianas y grandes empresas los asesoramos, los preparamos para realizar ventas de sus compañías a fondos, ¿ya? O a levantar capitales, algunas veces chilenos incluso, ¿ya? Entonces tú vas generando
la condición para que las compañías chilenas comiencen a transitar por el camino hacia un éxito o hacia una venta, ya a un crecimiento más rápido, o bien hacia una potencial venta para después poder venderse a esto. Y como te decía en un comienzo, la industria de los fondos de inversión, la industria de capitales en general, ven a Chile, más allá de la contingencia que ha marcado este año, un poco más de un año, y el cambio importante que se esperan hacia el futuro, ya me refiero a lo constituyente. Más allá de eso, ven en Chile un punto y un foco donde hay que estar presente, pero eso no va a ser con cualquier agricultor, ¿ya? Y no va a ser a cualquier precio tampoco. Entonces, nosotros, si queremos, lo ideal es crecer, desarrollarnos, porque estamos en una industria sólida y solvente. Y si vienen también de otro lado a invertir en Chile, es porque eso más aún lo reafirma, de que somos competitivos y ahí es donde nos estamos. Benjamín, ahora ya entrando en el término del programa, te quiero agradecer la conversación, de verdad ha estado muy, muy interesante, aclaratoria en un montón de temas. Te quería preguntar, Benjamín, y que lo comentes, pueden que nos estén escuchando, nos escuchan, bueno, de hecho, empresarios agrícolas, gerentes generales, administradores de campo, agricultores. ¿Qué tipo de agricultor es que particularmente podría contratarlos, los tiene que ubicar, en qué condiciones está, qué tipo de suelos tiene que tener, qué tipo de actividad económica tiene que estar, digamos, en la ganadería, en la agricultura? ¿Qué tipo de agricultor es el que requiere los servicios de Agrocapital? Muchas gracias por la pregunta y también por este. Nosotros hemos apoyado empresas desde Perú hasta el sur de Chile, de norte a sur. Las condiciones que requiere una empresa no son más que buscar, tener la voluntad y la visión de crecer armónicamente y buscar soluciones financieras. También hay empresas que están pasándolo o ven que pueden entrar en un proceso de estrés o quiebra de frentón. Ya vimos cómo la superintendencia de surtimiento ya informó que aumentó, que las quiebras aumentaron un 7% en agosto, pero en septiembre casi un 60%, y en octubre un 20% respecto al año anterior. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? También hay empresas que están muy estresadas y ellos requieren de una renegociación de esos créditos, entonces también los podemos ayudar. ¿Cuáles son las empresas? Son las que requieren, por una parte, proyectan un crecimiento y necesitan un apoyo, ya sea en un servicio estructural, como puede ser una asesoría, o bien proyectan un largo plazo y quieren ir profesionalizándose, donde nosotros podemos apoyarlos con la contabilidad. Empresas muchas veces fruticultoras, ¿ya?, que son desde tamaños medianas y también pequeñas, hasta grandes empresas. Y va a depender lo que buscan, a qué mercados pueden apuntar, si solamente con financiamientos locales o también financiamientos internacionales. El contacto con nosotros es a través de nuestro sitio web agrocapital.cl, agrocapital.cl, o directamente al mail mío, que es bbarros@agrocapital.cl. Así que en Google ahí pueden buscar a nuestra página web y con mucho gusto tener una conversación. Aquí cada empresa tiene una realidad diferente, ¿ya? Y aquí estos no son productos masivos y es un error pensarlo así. Entonces son trajes a la medida. Entonces la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a esos requerimientos es parte de nuestro sello. Entonces tenemos que tener una conversación, ver dónde te aprieta el zapato, qué es lo que tú estás viendo, y en base a eso construir algo, ¿ya? Construir algo conjunto. Hay empresas que nosotros nos quedamos durante años, ¿ya?, asesorándolos, incluso a los directorios o dueños de los campos. Hay empresas que les atendemos un producto específico, una solución o una gestión directa, como también a otras que tomamos solamente las contabilidades y no generamos un objeto
objetivo mayor que puede hacer en un mediano plazo buscar un financiamiento. Todo depende de qué es lo que los agricultores y agricultoras están requiriendo de apoyo nuestro. Genial. Oye, Benjamín, te quiero agradecer tu tiempo, agradecer esta conversación muy interesante. La debíamos acá en el programa porque hay mucho agricultor que, como bien tú dices, necesitan algunas reestructuraciones, necesitan consolidar algunas inversiones, necesitan también profesionalizarse, observar, que un tercer ojo examine y vea qué es lo que está pasando en la empresa. Para evitar, ¿cierto?, todo este sesgo que hay muchas veces en las administraciones de los campos, de las empresas agrícolas, en donde, oye, no, está todo bien, está entrando plata, no estamos mal, pero sí siempre sirve un ojo externo que vea y que analicen desde otro punto de vista las situaciones y que también puedan hacer un aporte a la eficiencia de estos campos. Tomando en consideración también, Benjamín, la gran oportunidad que tenemos en Chile como productor de alimentos. Estamos en un mercado de cereza hoy día pujante, tenemos un liderazgo tremendo en la producción de vinos, de arándano, de avellano europeo hoy día, de nueces, de uva de mesa, ¿cierto?, de carne premium. Nuestra carne es muy bien cotizada en el extranjero. Entonces de ahí tenemos un montón de oportunidades para todas estas empresas que quieren reestructurarse, quieren también ver su contabilidad. Hay family office también relacionados con el área agrícola que tienen también que hacer un montón de pega, ¿cierto? Tienen montones de rubros también por evaluar, y que siempre es bueno que empresas como la tuya, Benjamín, en Agrocapital, puedan estar aquí apoyando a toda nuestra agricultura. Quiero que le envíe, Benjamín, un último mensaje a nuestra auditoría antes de terminar nuestro programa. Bueno, agradecerte, Álvaro, por esta conversación muy entretenida. Fue un gusto estar aquí presente y toda la disposición de Agrocapital para poder trabajar y ayudar a solucionar los problemas y que con eso puedan sortear no solamente más fácil esta crisis, sino que ayudar a crecer su negocio de manera más sólida hacia el futuro. Así que en agrocapital.cl nos podrán visitar y contactar al mail bbarros@agrocapital.cl y con mucho gusto podremos tener una conversación de poder avanzar en los diferentes ámbitos que, como les decía en un comienzo, van más allá de lo que es operativo. O sea, somos una empresa de asesorías que nos dedicamos a solucionar los problemas que muchas veces los agricultores esquivan: financieros, gestión, económico. ¿Ya? Contar con Agrocapital es contar con una visión externa, experta, que le da un diagnóstico y un camino que permite un ordenamiento que redunde en mayor rentabilidad y viabilidad estructural de la empresa. Así que para eso estamos, para ayudarnos y poder seguir creciendo junto a nuestros agricultores. Muchas gracias. Oye, me voy con unas últimas reflexiones, Benjamín. A pesar de toda esta revolución que estamos teniendo, tenemos que comer igual. Pase lo que pase, tenemos que producir alimentos igual. Y mira, yo tuve la semana una conversación con un fondo de pensiones brasileño que está acá en la región del Maule. Perdón, un fondo de inversión brasileño que está acá en la región del Maule. Y están evaluando una inversión muy grande en riego, en unos campos que tienen acá en la zona. Yo lo comenzaba con unos gerentes de área de Latinoamérica de ellos, y decía, oye, pero están invirtiendo en riego en una época que es tan inestable, ¿no? Que no muchas empresas están pensando en este tema de las inversiones. Y ellos nos comentaban que hay problemas mucho más grandes. El tema del hambre y el tema de la sequía son temas que, esté el político que esté en la situación que esté el país, son problemas que hay que solucionar. Entonces, ese tipo de comentarios te revitaliza y de verdad que te reencanta con el compromiso que tenemos todos, que es que pase lo que pase, hay que levantarse, hay que ir a forrajear, hay que ir a regar las plantas, hay que ir a cosechar y hay que seguir produciendo alimentos para alimentar al mundo. Es una responsabilidad que cayó en Chile, cayó en nosotros y cayó en los agricultores chilenos,
y que por supuesto asumen con total responsabilidad y con mucho gusto por lo que se viene. Así que agradecemos, Benjamín, tu tiempo, y con estas palabras ya despedimos esta edición de El Agro en Línea. Por supuesto, recuerde suscribirse a nuestro canal de YouTube. Hemos tenido un montón de seguidores en este último tiempo, así que lo invitamos a ver este y otros programas más que están todos disponibles en nuestro canal de YouTube, El Agro en Línea. Por supuesto, El Agro en Línea en Instagram, en Facebook, en Twitter, en Zoom, en todas las redes sociales estamos, y por supuesto saliendo en señal FM para toda la región del Maule. Nos escuchan 1 millón de personas acá en la región del Maule a través de la 104.1 Radio Innovadora de Linares. Con estas palabras, Benjamín, agradeciéndote nuevamente tu presencia acá hoy en nuestro programa, nos despedimos y nos encontramos en una nueva edición del Agro en Línea. Hasta luego. Hasta luego, gracias.